Natalie James, de publicidad, miró el cursor parpadeante en la pantalla de su portátil. La sala de redacción bullía a sus espaldas, teléfono sonando, teclas tecleando, voces superpuestas, pero su mente estaba en otra parte. Su editora acababa de encargarle algo completamente fuera de su zona de confort, un reportaje sobre la vida nocturna del centro de Nueva York, concretamente un perfil de una DJ underground en ascenso llamada Brooke Taylor. Natalie había forjado su carrera escribiendo agudos análisis políticos, extensas entrevistas con economistas y artículos de opinión que analizaban la actualidad mundial. Discotecas, raves, no había entrado en una desde la universidad, e incluso entonces se pegaba a las paredes. Aún así, necesitaba esto, con los despidos a la vista y el periodismo moviéndose hacia temas más de moda, adaptándose para sobrevivir. 2 noches después, se encontraba incómoda frente a Pulse, una de las discotecas más infames de Brooklyn. El aire olía a lluvia, perfume y humo de cigarrillo. Las luces de neón latían como un corazón. Revisó su grabadora y entró. Dentro, el mundo era caos y graves, luces que se extendían sobre un mar de cuerpos que se movían al unísono, música como electricidad bajo su piel. Se dirigió a la cabina del DJ, agarrando su credencial prensada como un escudo. Allí estaba, Brooke Taylor, con los brazos tatuados, una chaqueta de cuero corta, un lado de la cabeza rapado y los ojos cerrados mientras manipulaba la consola como si fuera parte de su cuerpo. Natalie esperó hasta que el set terminara mientras la multitud rugía. Bro bajó, con una toalla alrededor del cuello y el sudor brillando en su piel. Natalie se acercó, cuaderno en mano. «Hermano Taylor», preguntó ella. Brooke la examinó de arriba a abajo. «Déjame presionar el gas». «Sí». Natalie James, New York Observer. Esperaba hablar. «Tendrás que caminar conmigo». Brooke ya se movía, abriéndose paso entre la multitud con facilidad. Natalie lo siguió, con los tacones tambaleándose sobre el suelo pegajoso. Salieron y Brooke encendió un cigarrillo. «Entonces, ¿qué quieres saber, señorita observadora?» Natalie ignoró el apodo. «Tu trayectoria. ¿Qué te atrajo de la música, especialmente de la escena musical? ¿Cómo ves tu papel en ella?» Brooke exhaló humo lentamente, sonriendo. ¿Será esta una de esas historias de cómo una chica con problemas encontró la salvación gracias a la violencia? Porque he leído cientos. Natalie se mantuvo firme. No, a menos que eso sea lo que quieras contar. Hubo una pausa. Brooke ladeó la cabeza. No pareces pertenecer aquí. No, respondió Natalie sin rodeos, pero estoy aquí haciendo mi trabajo. Brooke la estudió por un momento más y luego se rió. Está bien, Natalie James. Veamos si puedes seguirme el ritmo. Mañana por la noche. En el mismo sitio. Te mostraré algo mejor, una prueba de sonido mejor, menos ruido, solo yo y la música. Trae café, solo. Antes de que Natalie pudiera protestar, Brooke desapareció nuevamente dentro del club. La noche siguiente, Natalie regresó con 2 cafés en la mano. Pulse estaba vacío, las sillas estaban apiladas y las luces eran tenues. Brooke estaba en la cabina, moviendo la cabeza al ritmo de la música, estaba mezclando. «No pensé que aparecerías», dijo sin darse la vuelta. «Me lo pediste», respondió Natalie, ofreciéndole el café. Brooke lo aceptó. «Le pido a mucha gente que venga. La mayoría no lo hace». Se quedaron en silencio un momento, la mezcla ambiental inundaba el lugar. «¿Odias este mundo, verdad?», preguntó Brooke de repente. «No lo odio», dijo Natalie. «No lo entiendo». «Hay una diferencia». Brooke la miró. «Es justo». Natalie dudó. «¿Por qué lo haces?» Los dedos de Brooke se quedaron en la consola. «Porque, durante unas horas, puedo hacer que la gente sienta que no está sola, aunque lo esté». Esa respuesta tocó algo en el pecho de Natalie, una cuerda que no sabía que estaba tensa. Brooke la miró de nuevo. «No eres lo que esperaba». «Y tú tampoco», respondió Natalie. Sus miradas se detuvieron más de lo necesario. El aire vibraba, no con música,
sino con algo completamente distinto. Natalie no estaba acostumbrada a ansiar segundas reuniones. Era una mujer planificadora, una mujer que vivía al ritmo de las alertas del calendario y las listas de tareas. Sin embargo, 2 noches después de su primera conversación, se encontró mirando la hora más de lo habitual, preguntándose si Brooke recordaría esa entrevista tan vagamente planificada. Regresó a Pulse a las 5 de la tarde en punto, como habíamos acordado. El local estaba de nuevo con poca luz, más tranquilo de lo habitual, pero no vacío. Brooke estaba en la barra, con los pies sobre un taburete y los auriculares colgados del cuello, bebiendo una bebida enlatada. Levantó la vista y sonrió. «¿Llegas temprano, periodista?» «Dijiste 5». «Dije sobre las 5», bromeó Brooke. «Pero puntos por puntualidad». «Pasa, estoy experimentando con algo». Natalie la siguió hasta la cabina. Esta vez, la pista era más suave, más lenta, capas de sintetizadores y percusión grave que creaban una onda emocional. Natalie permaneció en silencio, observando cómo las manos de Brooke se deslizaban sobre botones y deslizadores, creando y destruyendo el sonido con precisión quirúrgica. «¿Tú construiste esto?», preguntó después de un rato. «Cada nota», respondió Brooke. «No está terminada, solo fragmentos de cómo me he sentido últimamente». «Es hermoso», dijo Natalie con sinceridad. «Solitario, pero hermoso». Los dedos de Brooke se detuvieron. No habló durante unos segundos, luego rió suavemente. «Realmente no te andas con rodeos, ¿eh?». Natalie se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Intento escuchar primero». Hablaron un rato sobre música, escritura, ruido y silencio. Brooke contó cómo empezó como artista callejera a los 19 años, creando ritmos con equipos prestados. Natalie admitió que tenía miedo de fracasar en un mundo que ya no valoraba los párrafos largos. Tenían poco en común, pero por alguna razón, no importaba. Más tarde esa noche, Brooke se ofreció a acompañar a Natalie al metro. Había empezado a llover ligeramente. Se movían bajo la protección compartida de un paraguas medio roto. «No tienes que hacer esto», dijo Natalie agarrando su bolso. «Tal vez quiera», respondió Brooke. «Tal vez tengo curiosidad por lo que tú». «Estás rígido, pero tus ojos no mienten». Natalie dejó de caminar. «¿Qué dicen?», preguntó ella. Brooke se acercó, lo suficiente para difuminar la línea del espacio personal. «Dicen que quieres algo más que una historia». Natalie abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Brooke dio una sonrisa torcida. «No te preocupes, no te citaré». La tensión se prolongó entre ellos durante un segundo de más. Entonces, un aguacero repentino los obligó a correr la última media cuadra, riendo al tropezar bajo un pequeño alero cerca de la estación. El cabello de Natalie estaba empapado y la blusa se le pegaba a la piel. Brooke la miró sin aliento. «Pareces alguien a quien acaban de pillar haciendo trampa con su agenda», bromeó. «Tal vez lo hice», dijo Natalie con las mejillas sonrojadas. Al día siguiente, Natalie se sentó frente a su portátil, mirando fijamente el documento titulado Lake Hub, a DJ en the Underground *. Pero no había escrito ni una sola línea. Todo lo que quería decirle parecía demasiado íntimo para un artículo periodístico. Brooke ya no era solo una entrevista, era diferente, compleja. Reprodujo una nota de voz de su último encuentro, la voz de Brooke resonó en su apartamento. «Hago música para que la gente no se sienta sola, incluso si lo está». Natalie pausó el audio y guardó silencio. Hacía mucho tiempo que las palabras de alguien no resonaban en su interior mucho después de haberlas pronunciado. Esa noche, ella regresó una vez más. Esta vez, Brooke no la esperaba. «¿Has vuelto tan pronto?», preguntó Brooke, sorprendida pero complacida. «No podía escribir», admitió Natalie. «No dejaba de oír tu voz». La sonrisa de Brooke vaciló y se suavizó. «¿Bueno o malo?». «Real», respondió Natalie. Se sentaron en una cabina en el club vacío, con las luces tenues y música suave de fondo. Brooke contó historias de sus primeros conciertos, noches en las que tocó casi para nadie. Natalie compartió su primera firma,
lo orgulloso que estaba. Canción inacabada que había empezado tras su primer toque, casi un toque. Ahora se sentía mal, vacía. Cerró el portátil y se fue a la cama con un nudo en el estómago. Pasaron 3 días, sin mensajes de texto ni correos electrónicos, solo silencio. Natalie paseaba por su apartamento, con 1000 pensamientos dando vueltas en su cabeza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Enamorarse de alguien que vivía de noche cuando su mundo existía a la luz del día? ¿Qué podrían construir? ¿Y si lo hacían, si algo más sucedía, lo arruinaría, como antes? El fantasma de su última relación aún la perseguía, las promesas, el caos, el lento desmoronamiento. Se había prometido a sí misma que nunca más. Entonces, cuando Brooke finalmente le envió un mensaje. ¿Estás bien? Natalie se quedó mirando la pantalla durante 5 minutos antes de escribir algo simple. Creo que hemos cruzado la línea. Brooke no respondió. No hablaron durante una semana. Natalie intentó seguir adelante, se metió de lleno en el trabajo, programó nuevas entrevistas e incluso aceptó cenar con una compañera que no le gustaba. Pero nada la distraía lo suficiente. No dejaba de pensar en cómo Brooke escuchaba, no solo música, sino a ella misma, como la escuchaba de verdad, como si ella importara. Mientras tanto, Brooke se sumergió en el sonido. Trabajó en nuevas canciones, dio más conciertos e incluso viajó fuera de la ciudad para asistir a un festival. Pero cada ritmo que construía se sentía irregular, como si le faltara algo vital. Una noche lluviosa de jueves, Brooke se encontró frente al edificio de Natalie, empapada, con la sudadera pegada a la piel. No tocó el intercomunicador. Simplemente miró hacia la ventana, esperando ver la silueta de Natalie. Nada. Se fue sin decir palabra. El lunes siguiente, el destino decidió ser cruel. Natalie estaba en una cafetería cerca de la sala de redacción cuando vio a Brooke en un volante pegado a la ventana. Asterisco set especial, solo una noche DJ Brooke T. Asterisco. Se quedó sin aliento. Tomó una foto del volante, abrió sus mensajes y empezó a escribir. Pero entonces se detuvo. Quizás era mejor así. Quizás nunca debieron estar sincronizados. Cerró el mensaje, guardó su teléfono en su bolso y se alejó. Brooke tocó ese set con los ojos cerrados todo el tiempo. No le importaba quién estuviera allí. Cada compás era una despedida que no llegó a decir. Cada gota era su desamor, un poco más. Al público le encantó. Dijeron que era su actuación más emotiva hasta la fecha. Pero Brooke no se quedó a escuchar los elogios. Salió por la parte de atrás, se metió en un taxi y le dijo al conductor. En cualquier lugar tranquilo. El silencio dentro del coche era ensordecedor. De vuelta en su apartamento, Natalie volvió a abrir el documento de Word vacío. Ya no sabía si estaba escribiendo una historia o una confesión. Solo sabía que Brooke le había dejado una frecuencia en el pecho, y todo lo demás ahora sonaba a estática. El viernes por la noche llegó como un latido, creciendo en el fondo, lento al principio, luego innegable. Natalie estaba sentada en el borde de la cama, con los dedos apretados alrededor de su teléfono. Había escrito el nombre de Brooke tantas veces en sus contactos que la pantalla prácticamente lo reconoció sola. Pero no se envió ningún mensaje. En cambio, se encontró navegando sin rumbo por las redes sociales de Brooke. Apareció una noticia. Asterisco prueba de sonido final. Hagamos que esta noche sea ruidosa, asterisco. El pulgar de Natalie se cernía sobre la pantalla. Algo dentro de ella se quebró. Minutos después, ella estaba fuera de la puerta. El pulse estaba a reventar, más de lo habitual. El club organizaba una recaudación de fondos para un centro juvenil LGBTQ, y Brooke era la artista principal. Las luces vibraban con energía, los colores estallaban como confeti. Los cuerpos se balanceaban y saltaban, las manos alzadas, las voces resonaban en oleadas de euforia. Pero detrás del escenario, el ritmo se estaba desmoronando. Brooke estaba de pie detrás de los platos, con la mirada perdida en su repertorio. Sentía una opresión en el pecho y el aire denso. Cuanto más esperaba para empezar, más la ansiedad la oprimió. No estaba lista.
Un técnico saludó desde un lado. 5 minutos. Ella asintió. Le temblaban las manos. Intentó respirar lentamente, pero lo único que podía pensar era en Natalie, no estar allí, no decir adiós, no dar una razón, solo silencio. El recuerdo de su casi roce se reproducía en bucle, la dulzura en los ojos de Natalie, el jadeo silencioso, el modo en que no se apartó hasta que lo hizo. Brooke agarró la botella de agua más cercana e intentó calmar la estática en su cabeza. Pero fue inútil, el ruido en su interior era más fuerte que la música de afuera. Natalie se abrió paso entre la multitud, agarrando su bolso como si fuera una armadura. El ritmo ya resonaba en la pista, pero Brooke aún no había empezado su set. Ella se movió hacia el escenario, justo cuando las luces se apagaban. Un técnico pasó corriendo y susurró en sus auriculares. Está perdiendo el tiempo. No sé qué le pasa esta noche. El corazón de Natalie se hundió. Luego, un fuerte estallido, se escuchó un chirrido de retroalimentación en los altavoces. Un murmullo se extendió entre la multitud. Algo andaba mal. Natalie no dudó. Se movió entre bastidores, esquivando cables y personal confundido. Encontró a Brooke encorvada sobre una maleta, respirando con dificultad y con los nudillos blancos. Brooke, dijo Natalie suavemente. Brooke se giró sobresaltada. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Viniste?» Tenía que hacerlo, dijo Natalie acercándose. Escuché el silencio. Brooke miró hacia abajo, mordiéndose el labio. No puedo esta noche. Pensé que podía, pero me siento rara. Todo está raro. Como si hubiera perdido él. En el centro de la pista, y ahora solo estoy dando vueltas. Natalie se agachó frente a ella. No estás rota, Brooke. Solo eres humana. Brooke sostuvo su mirada, vulnerable, despojada de cada capa que solía llevar como armadura. No sabía cómo decirte que te extrañaba. No quería hacerte correr más rápido. Natalie negó con la cabeza. Tenía miedo. Todavía lo tengo. Pero no de ti. De lo que podía sentir. Se quedaron en silencio un momento, el ritmo del club esperando tras las paredes como una segunda oportunidad. Entonces Brooke susurró, nunca termino las canciones para nadie. Siempre las dejo abiertas, como salidas. Natalie se quedó sin aliento. Brooke se inclinó hacia adelante, con la voz más baja. Pero esta quiero que termine contigo. Las luces parpadearon sobre ellos. El técnico volvió a asomar la cabeza. Llegamos tarde, Brooke. Miró a Natalie. Natalie esbozó una leve sonrisa y los dejó esperar. Entonces, sin dudarlo, esta vez, se acercaron, y finalmente, el contacto se produjo. No fue apresurado. No fue inseguro. Fue el tipo de contacto que borra la duda y la reemplaza con algo crudo y real. La mano de Brooke encontró la cintura de Natalie, aferrándola a ella. Los dedos de Natalie se deslizaron por el cuello de Brooke, abrazándola como una letra que no quería olvidar. Cuando se separaron, Brooke rió suavemente, apoyando la frente contra la de Natalie. Bueno, ahora sí que no puedo concentrarme. Estarás bien, dijo Natalie, sin aliento. Tienes a tu defensa central. Brooke se levantó, se ajustó la chaqueta y cogió sus auriculares. Entonces quédate a escuchar. Natalie observó desde los laterales cómo Brooke ocupaba su lugar. El público vitoreó. Las luces danzaron. El primer ritmo sonó. No se parecía a ningún otro set que Brooke hubiera tocado. Era vulnerable, abierto, lleno de sonidos y emociones en capas que se filtraban en cada nota. A mitad de la canción, puso una nueva, desconocida, evocadora, hermosa. Natalie reconoció su propia voz incrustada en el fondo. Era algo que había dicho días atrás durante una de sus conversaciones. A veces el silencio es más fuerte que cualquier otra cosa. Brooke lo había repetido en bucle bajo una suave línea de sintetizador, transformando sus palabras en ritmo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Natalie. No se las secó. Esto no era solo música, era una confesión, una promesa.
Al terminar la actuación, Brooke parpadeó, separando ligeramente los labios. ¡Guau! Es increíble. Lo es, intentó sonreír Natalie. Lo solicité hace tanto tiempo que olvidé que lo quería. Brooke asintió, pero apretó la mandíbula. Ambas guardaron silencio un momento. Entonces Brooke preguntó, ¿te vas? No sé. Brooke apartó la mirada. Deberías, si te conviene. ¿Es eso lo que quieres que haga? Los ojos de Brooke se encontraron con los de ella de nuevo. No, pero no seré la razón por la que te quedes y te arrepientas. El corazón de Natalie latía con fuerza. Todavía no he decidido nada. Brooke esbozó una sonrisa forzada. Bueno, por si acaso, me alegro de haberte conocido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como la última nota de una canción que resuena durante demasiado tiempo. Durante los siguientes días, la distancia se apoderó de ella como la niebla. Brooke ya no escribía tanto. Natalie se enfrascó en plazos. Ambas fingieron no notar el silencio que se extendía entre ellas, temerosas de que decir la verdad en voz alta pudiera romper lo que aún quedaba de delicado. Con el pulso, las sesiones de Brooke volvieron a su ritmo habitual, pero algo fallaba, la chispa, la intensidad, el corazón, todo se sentía apagado. En la oficina, Natalie redactó un borrador de despedida. No estaba segura de si lo enviaría. Cada vez que intentaba escribir sobre música, el rostro de Brooke salía a la superficie. Una noche, caminó hasta el club, pero no entró. Se quedó de pie al otro lado de la calle, escuchando el bajo apagado a través de las paredes de ladrillo, aferrándose con fuerza a su abrigo. 3 días después, Brooke se encontraba en su apartamento, con los auriculares puestos, intentando terminar la canción que había empezado la noche después de tocarse. Pero por mucho que superpusiera los sonidos, nada encajaba. La melodía se sentía distante, como el recuerdo de otra persona. Abrió un nuevo proyecto y luego lo dejó. No quería escribir sobre finales. Quería escribir sobre comienzos. Pero no sabía si Natalie decidiría quedarse. Natalie se quedó mirando el correo electrónico de confirmación del billete de avión un buen rato. Esa noche, estaba abierto, a un solo clic. Pasó el dedo por el panel táctil, pero no lo presionó. Su teléfono vibró. Brooke, oye, si quieres hablar, estaré donde empezó todo. A medianoche. Natalie no respondió. Simplemente agarró su abrigo. A las 03, Natalie entró en Pulse. Estaba casi vacío, con las luces tenues y el aire cargado con el silencio del final de la noche. Brooke estaba sola en la cabina, con los auriculares al cuello, jugueteando con cables que no necesitaba tocar. No pensé que vendrías, dijo Brooke sin darse la vuelta. Natalie se acercó. No pensé que no lo haría. Brooke finalmente se giró. Entonces, ¿te vas? Natalie la miró. ¿En serio? Brooke dudó. Estaba lista, dijo, pero no sentí que corriera hacia algo. Sentí que huía. Brooke respiró hondo. Y entonces, Natalie se acercó. Su voz se suavizó. Creo que encontré algo por lo que vale la pena quedarme. Brooke se quedó mirando y la incredulidad se transformó en esperanza. Oye, susurró Natalie, te elijo a ti. Brooke soltó el cable y extendió la mano, como si temiera que Natalie desapareciera. Pero no lo hizo. Se abrazó a ella, y así, el silencio entre ellas se convirtió en música. Brooke no durmió esa noche, no por ansiedad esta vez, sino por algo completamente diferente: esperanza, el tipo de esperanza que llena los espacios que la música normalmente ocupa. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, la laptop abierta y los auriculares puestos. Pero en lugar de crear un ritmo, escuchó. Escuchó cada grabación de voz que tenía de Natalie, desde su primer encuentro hasta las entrevistas a medio terminar, incluso los suaves murmullos de fondo donde Natalie suspiraba o reía entre preguntas. Su voz ahora le reconfortaba. Entonces Brooke abrió un proyecto en blanco. No quería que esta canción fuera solo una más. Tenía que ser suya. Al caer la tarde, lo tenía todo:
una lenta acumulación de sintetizadores pulsantes con capas de texturas ambientales, delicadas e íntimas. En el centro de la canción se oía un latido, imitando el ritmo que la había devuelto a la vida. Y debajo, la voz de Natalie. Una frase en particular destacaba, algo que Natalie había dicho durante una de sus conversaciones más tranquilas en el club. Asterisco, creo que todos estamos buscando un lugar donde dejar de hacer ruido. Asterisco. Brooke repitió la frase, la fragmentó, la remezcló, dejándola aparecer y desaparecer como un recuerdo que no puedes olvidar. Era hermosa, desordenada, descaradamente real, igual que ellos. Se lo envió a Natalie, solo la canción, sin título. Natalie estaba en su cafetería favorita cuando llegó. Se había prometido no volver a llorar en público, pero en cuanto la melodía llegó a sus oídos, se llevó la palma de la mano a los labios y se giró hacia la ventana, dejándose llevar por la música. No necesitaba palabras para saber lo que Brooke decía. Lo sentía en cada latido, en cada respiración, en cada sílaba entrecortada de su propia voz, cosida en algo nuevo. Esto no era solo una canción. Era una declaración, y quizás, solo quizás, un futuro. Esa noche, Natalie esperó en Pulse. Esta vez, estaba vacío a propósito. Brooke había pedido espacio, solo para ellas dos. El dueño del club le debía un favor y sabía que no debía hacer preguntas. Las luces eran tenues, la cabina estaba encendida, pero Brooke no tocaba. Estaba sentada en el borde del escenario, con el estuche de la guitarra a su lado y una botella de champán sin abrir junto a él. ¿De verdad reservaste todo el lugar?, preguntó Natalie desde la puerta. Brooke sonrió. No quería competir con el bajo y las bebidas derramadas esta noche. Natalie se acercó y dejó caer su abrigo en un taburete cercano. ¿Qué es esta noche? Brooke se puso de pie. Su voz, repentinamente nerviosa, dijo, ¿un remix? Natalie levantó una ceja. Brooke continuó, empezamos desorganizados, desincronizados, saltándonos los tiempos, los compases. Pero creo que ya encontramos nuestro ritmo. Y quería que oyeran cómo suena. Se dirigió a la cabina y pulsó el botón de reproducción. La canción llenó la sala, envolviéndolos lentamente como una calidez invernal. Natalie contuvo la respiración al ver su propia voz flotar en el aire, entre notas y ecos que sonaban como emociones convertidas en algo físico. Cuando el ritmo cardíaco se aceleró, Brooke buscó su mano. A ellos todavía les gusta eso, estar conectados, seguir sin decir nada, solo escuchar. Al terminar la canción, Brooke se volvió hacia ella. No quiero que esto sea temporal. Natalie asintió lentamente. Yo tampoco. No puedo prometer que siempre será fácil. Natalie sonrió. Tú tocas en discotecas, y yo escribo sobre gente que nunca volveré a ver. No creo que ninguna de las dos sea fácil de perseguir. Brooke exhaló y luego se rió. De acuerdo. Hagamos que valga la pena el esfuerzo. Natalie se inclinó y apoyó la frente en la de Brooke. Ya lo hiciste. Sus labios se encontraron de nuevo, sin urgencia ni miedo, solo comprensión. El roce era firme, profundo, lleno de silenciosas promesas que ninguno necesitaba expresar en voz alta. Más tarde, se sentaron en el escenario con las piernas estiradas. La cabeza de Natalie reposaba sobre el hombro de Brooke. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó Natalie, señalando con la cabeza la canción que seguía sonando suavemente de fondo. Brooke sonrió. El sonido de quedarse. Natalie cerró los ojos. Es perfecto. Por primera vez en semanas, todo dentro de ella se calmó, no en silencio, sino en armonía. La mañana siguiente trajo sol y claridad. Natalie estaba en su apartamento, con la maleta abierta sobre la cama, la ropa medio doblada y el pasaporte sobre la mesita de noche. Lo miró todo y exhaló lentamente. Luego cerró la maleta. No necesitaba irse, no ahora. En cambio, abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. No era una renuncia ni un adiós, sino un nuevo comienzo, una propuesta para una columna, historias, no solo sobre política o políticas públicas, sino sobre personas, sobre sonido, conexión, revelaciones nocturnas,
Clubes oscuros, historias sobre Brooke, historias sobre ella. Una semana después, se sentó en la esquina de